Es una enfermedad bastante puñetera, por así decirlo, porque no se manifiesta de una forma muy concreta. No tiene sangre, no tiene algo visible, no tienes nada roto. Está roto por dentro, en realidad. Prácticamente mi día a día es dolor continuo de articulaciones, musculares, y la última noticia que tengo, pues me han diagnosticado fibromialgia. 5 años del primer caso de COVID contraído en España. Superados los estados de alarma, el confinamiento, las desescaladas, los aplausos, el resistiré. Pero para ellos, el coronavirus no es una pesadilla lejana, sino que forma parte de su angustioso día a día. Tampoco ha terminado para médicos e investigadores, que tratan todavía de desentrañar las claves de estas dolencias vinculadas al COVID persistente. Hay más de 200 síntomas descritos, dermatológicos, gastrointestinales, respiratorios, neurológicos. Hay una variedad enorme, que eso también hace muy difícil luego el diagnóstico. Hemos trabajado con todo tipo de pacientes, hemos visto el SARS-CoV-2 actuando en todas sus variantes y con todo el abanico de síntomas posibles, y particularmente pacientes con COVID persistente, por desgracia también. En esta unidad del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla se atendió el primer caso de COVID en España, en vísperas del 28F de 2020. El caso fue el de un señor que ingresó con una neumonía que no respondía a los tratamientos habituales y nos hizo sospechar en la posibilidad de que fuese una infección por SARS-CoV-2. En esa circunstancia solicitamos la prueba para el diagnóstico, la PCR, con algunas dificultades porque entonces era obligado que para solicitar esta prueba el paciente viniera de China o del norte de Italia. Finalmente la pudimos hacer y fue positiva, y esto permitió modificar los protocolos a nivel nacional y a partir de entonces entender que había infecciones por SARS-CoV-2, por COVID-19 en nuestro país sin vínculo epidemiológico ni con China ni con Italia, de tal manera que el virus ya se estaba extendiendo por nuestro país. Tras este contagio se modificaron unos protocolos que entonces se iban improvisando ante un enemigo tan letal como desconocido. Teníamos que ir aprendiendo sobre la marcha en un entorno de gran incertidumbre, donde había dudas de aspectos tan importantes como la transmisión del propio virus. Había miedo porque eran infecciones que llevaban a la muerte a muchas personas. De aquellos primeros momentos había algo que le impactaba especialmente. Y era el silencio de unos pacientes asustados que estaban en sus habitaciones y ni se movían por el miedo de todo lo que se estaba generando en torno a esta... Entonces era un silencio como no he visto nunca en el hospital. Luis Fernando, vecino de Granada, también pasó por el hospital. Un recuerdo que todavía resuena en sus oídos. Consiguieron sacarme adelante, algo que no pudo contar demasiada gente. Escuchaba por los pasillos, escuchaba llantos, escuchaba determinadas cosas que no se me olvidarán en la vida. Gente que no lo contó, mucha gente que esos días se quedó allí. Como se quedaron las secuelas para los 2 millones de personas con COVID persistente que se calculan en España, más graves y menos, pero a todas les robaron algo hace 5 años. 5 años después, bueno, pues a mí me derivan al reumatólogo por una parte, me derivan a lo que son los especialistas, pero ya está, tú vas a tu cita, oye, mira, que me encuentro peor, ¿qué tal? Vale, pues tómate esta pastilla ahora. Oye, pues mira, sí, tienes una artrosis muy grande en el hombro, pues mira, en la espalda la tienes, vale, ¿y qué hacemos con esto? Esto ya no se cura, o sea, vamos a pasos agigantados. Los médicos siempre me han hablado de secuelas, de que todo lo que tengo son secuelas del COVID. Las consecuencias son principalmente a nivel pulmonar. Es una tos persistente, constante. Los inhaladores me ayudan mucho. Hay días mejores, días peores. Pero tengo una serie de síntomas que me quedaron también por una medicación que me administraron en el hospital. Un medicamento, un retroviral muy potente, que me provocó una inflamación en el cerebelo que me ha generado, en resumen, una enfermedad autoinmune.
Entonces lo mismo me ataca el estómago que me ataca la vista, que me ataca el equilibrio, que me ataca el oído, me ataca un dolor de cabeza brutal, también tengo diagnosticada cefalea crónica. Me han hecho absolutamente de todo, soy una cobaya humana en manos de todos los especialistas, de lo que no me quejo, porque estoy atendido y tengo suerte, soy afortunado. Pero los síntomas que me han quedado y los problemas que me han quedado, harían falta varias entrevistas para poder enumerarlos todos. Especialistas como los que confluyen en el Instituto de Biomedicina de Sevilla, un centro mixto con investigadores de la universidad, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y hospitales. Varias líneas de investigación se ocupan del COVID persistente. Nos fijamos en dos de estos proyectos. Estamos viendo tanto infección directa en el sistema nervioso como también con las cepas más recientes, que tienen menos mortalidad, sí estamos viendo una gran reactividad inmunológica dentro del cerebro. Y esto puede producir a más largo plazo, que es lo que estamos estudiando, pues alteraciones, incluso daño neuronal. Nuestra investigación se enmarca dentro de la plataforma temática interdisciplinar Salud Global, que fue puesta en marcha por CSIC. Tiene coordinadora a Margarita del Val y bueno, pues es una plataforma donde participan muchos investigadores, hasta 400 de 140 institutos distintos. Nos ha permitido conseguir una patente que es del CSIC, que es del IBIS, donde proponemos un tratamiento novedoso, de tal forma que vamos a inhibir la parte de la inflamación mala y vamos a dejar la parte de la inflamación que sí tiene efectos beneficiosos. Es una inhibición selectiva que nosotros le hemos probado con éxito en un modelo de COVID en ratones y estamos muy ilusionados de que esto pueda llegar a humanos. Tiene grandes beneficios porque, por ejemplo, en los animales vemos que hay una reducción de la sintomatología, una reducción de la mortalidad y que además después de la fase aguda, los animales que ya han superado esa fase aguda, pues tienen un daño en pulmón, los que están tratados, mucho menor que los que no recibieron tratamiento. Es muy consciente también de la desesperación de los pacientes. Es un colectivo de pacientes que están muy necesitados de un diagnóstico. Es muy difícil tener un diagnóstico, no tienen tratamientos. Entonces, la verdad es que 5 años después de que comenzara la pandemia, pues seguimos sin conocer la etiología, ¿no? La causa de la COVID persistente. Esas incógnitas pesan en la rutina de los afectados. Empecé a encontrarme otra vez muy mal, empecé a encontrarme peor. Y bueno, la doctora, la neumóloga, empezó a derivarme a todos los ólogos posibles dentro de la especialidad médica y viendo la sintomatología que presentaba con cada uno de ellos, llegaron a la conclusión, es como un equipo multidisciplinar en la consulta post-COVID aquí en Granada, llegaron a la conclusión de que me había pegado fuerte y que el bicho se había quedado conmigo como compañero de vida. Te encuentras con que, bueno, tú ya te quedas con todo esto para toda la vida, que además esto va a ir empeorando porque eres muy joven, entonces pues tienes que tomar ciertos medicamentos porque esto deriva en una artrosis mayor, porque esto deriva en ciertos problemas que no pertenecen a la edad que tengo. Luis Fernando ha logrado una incapacidad, lo que tampoco es fácil para una dolencia a veces invisible. Yo solía trabajar una media de 12 horas al día, me levantaba tempranísimo. Yo soy jefe de obra, lo normal es que yo esté pegando botes entre un forjado y otro, que esté viendo distintas partidas de una obra, más grande, más pequeña, entre distintas obras, desplazándome. Era una persona con muchísima actividad. Lógicamente es absolutamente inviable, pierdes toda la calidad de vida, pierdes seguridad en ti mismo, pierdes tu trabajo, pierdes todo tu planteamiento de vida. Y la gente tiende a pensar mal y decir, este es lo que tienes rollo. Por eso, porque no se me ve que me cuelgue una pierna o que se me salga un ojo. Pero Rosario, escritora con varias publicaciones, ha sido incapaz de volver a crear. Publiqué mi primera novela, luego eso te anima, ¿no?, a seguir escribiendo, a seguir formándote en ese ámbito. Cuando entras a hacer un máster de escritura, tienes que escribir a diario, tienes que estar con tu mente activa y por lo tanto es algo que yo hacía día a día y es algo que de momento se ha parado completamente. Hoy en día me dedico a dar talleres de escritura creativa, pero lo que es esa parte en la que yo puedo crear, ¿no?, crear una novela, un relato,
Bueno, pues desde 2020 no he sido capaz de crear ni siquiera algo que merezca la pena o que no merezca la pena y la pueda guardar en un cajón. La doctora Sonsoles Salto conoce estos síntomas, pero lo peor, insiste, es cuando ataca a una persona inmunodeprimida. Un adulto sano que no tiene ninguna patología previa difícilmente va a contraer una infección por SARS-CoV-2 que se le va a prolongar por un periodo de tiempo largo. Y si se prolonga, esta enfermedad no va a ser grave. Estamos hablando de que estos pacientes inmunodeprimidos desarrollan neumonías o persistentes o recurrentes que les llevan a un agotamiento tal que los desenlaces no suelen ser favorables. Ella acababa de aprobar el MIR cuando empezó la pandemia y antes de comenzar en el hospital pasó por el IBIS, donde nos presenta a la bióloga Raquel Gómez. Yo ya estaba confinada en casa justo al principio de la pandemia y me pidieron ayuda desde la dirección del IBIS, la dirección del hospital, la Consejería de Salud. Todos tenían un problema por desabastecimiento en Andalucía. Tú sabes que para hacer la PCR, para el diagnóstico del COVID, lo primero que necesitábamos era tener ARN y el ARN no teníamos ningún kit, ningún reactivo que nos pudieran vender porque toda España estaba colapsada en eso, ¿no? En 24 horas aquí, físicamente en este laboratorio, lo puse a punto con mis manos, con mis equipos, con los que teníamos y entonces pudimos dar ese oxígeno a Andalucía, reservar 17.000 determinaciones para nosotros y comenzar a dar diagnósticos porque es el paso previo a la qPCR que daba diagnóstico. Y ya desde ahí pues dimos soporte a todos los hospitales. Y es que en aquellos tiempos se aprendía cada maratoniana jornada. Fue una escuela universal. Aquí, por ejemplo, pueden ver las ventanas que hicimos en las habitaciones, porque pensamos que uno de los problemas mayores que iban a tener los pacientes era el doble aislamiento. El doble aislamiento de estar en una habitación con una puerta cerrada, al que se sumaba el aislamiento de no ver a personas con la cara descubierta, sino cubiertas por los equipos de EPI. Y esto podría generar una demora en la atención a los pacientes. La pandemia ha tenido la parte negativa de increíble número de muertes y de sufrimiento, pero desde el punto de vista positivo ha tenido extraordinarios beneficios para la humanidad, ¿no? Uno de ellos ha sido la creación de la vacuna en un tiempo récord. La pandemia generó también algunos beneficios que han sido muy útiles para la salud en general, no solo para el COVID, y fue el desarrollo de la microbiología. La otra fue que pusimos en marcha medidas de prevención que no habíamos puesto antes, a pesar de llevar mucho tiempo trabajando, por ejemplo, la vacuna de la gripe. Y otras cosas se han olvidado pasados los años. El ministro de Sanidad de esa época, que prometió que a final del año 2020 la especialidad de enfermedades infecciosas sería realidad en España, como lo es en el resto de países europeos. Desafortunadamente, en el año 2025 aún no se ha cumplido esta realidad. 5 años después de la COVID, yo creo que lo que tenemos que aprender es que la investigación es necesaria. La investigación, tal como se dice, sin ciencia no es futuro, no hay futuro, es una realidad. La rapidez con lo que aparecieron las vacunas, con la que se actuó, no hubiese sido posible si no existe ese conocimiento previo. Que hubiera un mayor matrimonio entre la investigación y la sociedad, que la sociedad se dé cuenta de lo necesaria que es su ciencia pública, ¿no? Y también desde la ciencia la capacidad o la cintura para adaptarse a las nuevas situaciones y buscar soluciones de forma global. Y yo personalmente he querido pasar a una tercera fase que es, bueno, no me pasa nada, de aquí solo puedo tirar para arriba, solo puedo mejorar. ¿Qué pasa? Pues tiene su parte mala, tiene su parte mala, tu parte buena. Mi parte buena es, paso mucho tiempo con mi hija pequeña. Como padre tengo una grandísima ventaja que no disfrutan muchos padres. Y mi hija va a tener a su papá siempre con ella. En el metro, en el autobús, como una de las cosas que tengo, esto es crónica, muchas veces consigo sitio. Porque la gente automáticamente se te aparta, se pone la gente... se asusta. Una vez le comenté a la doctora, yo ya estoy acostumbrada a vivir con dolor. Me dijo, eso no puede ser. Bueno, o sí, porque yo no quiero estar tomando 10 pastillas diarias. Entonces puede ser, claro que puede ser. Imagino que bueno, que con el tiempo pues la cabeza un poco se irá poniendo en su lugar
Tengo la esperanza de que a lo mejor los dolores pues haya rachas y momentos mejores. Mientras los investigadores formulan hipótesis en busca de soluciones, Luis Fernando se aferra a nuevas motivaciones y Rosario sueña con las palabras que antes fluían sin esfuerzo. Todos, de una forma u otra, buscan una inspiración.